¿Qué tal, estimados radioescuchas televidentes? Un placer poder compartir con ustedes su programa de Claro y Oscuro. En este programa pretendemos compartir con ustedes temas de actualidad que pongan realmente en contexto cada uno, sean de los problemas políticos, sociales, religiosos, en este caso doctrinales, con toda sensibilidad. Una de las preocupaciones nuestras es no arrojar una piedra en el tejado ajeno, pero con el compromiso de la verdad, de ir poniendo los puntos sobre las íes, y usted, estimado radio escucha y televidente, será siempre el que tenga la última palabra. Quiero presentar a quienes me acompañan aquí en cabina en esta ocasión. Algunos de los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo. Entre ellos está precisamente Douglas Díaz. Bienvenido, Douglas. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este programa. Es para mí un hermoso placer también poder compartir con nuestros radioescuchas el conocimiento, ¿verdad?, de la verdadera doctrina de Jesucristo. Bienvenido, Douglas. Fidel Molina, ¿cómo estamos, Fidel? Muy bien. Hasta que se nos hizo, Fidel, estar en la radio. Sí, ya era tiempo, ¿verdad? Ya era tiempo, ¿verdad, Fidel? Ya era tiempo. Me da gusto que compartas con nosotros los micrófonos, ¿verdad? Muchas gracias. Tenemos también aquí a Mauricio Castillo. Bienvenido, Mauricio. Le pague, hermano. Es también para nosotros un enorme placer estar aquí. Haciendo los pininos en la radio, ¿verdad? Así es, hermanos. Tenía que llegarse un momento, ¿verdad? Está también Carlos López, a quien doy la bienvenida. ¿Cómo estamos? Igualmente, Dios le pague por esta oportunidad para poder expresar nuestro conocimiento relacionado a las cosas de nuestro Dios. Sí, nuestro punto de vista dentro de un análisis, una reflexión que coadyuve a la sociedad para un mejor entendimiento quizás de lo que viene siendo, pues en este caso, la diversidad de opiniones en cuanto a la fe, a la doctrina. Estamos llegando en estos momentos, estimados radioescuchas y televidentes, a 7 estados de la Unión Americana: Washington, D.C., Maryland, Virginia, Delaware, Pensilvania, New York y Nueva Jersey. Hasta allá está llegando nuestra señal. Sintonícenos en Nueva Jersey, precisamente los días martes a las 10 de la mañana estará apareciendo ahí nuestra señal y este programa de Claro y Oscuro. Y desde luego todos los sábados a través de la 10:30 AM, aquí precisamente en Maryland. Así que, pues un placer, estimados radioescuchas, televidentes, compartir este programa. Tratamos un punto hace unos días relacionado a los líderes religiosos. ¿Cuál aportación, cuál la responsabilidad, cuál el trabajo, la obra que ellos están realizando a través de sus ministerios? Una de las preocupaciones, y yo quiero que ustedes como miembros de esta institución, La Luz del Mundo, puedan compartir con nuestros radioescuchas pues una opinión referente a este punto. La palabra señala por ahí, digamos, lo que se tenía que venir. Cristo lo hizo en su momento, hablando ahí en Mateo, y dijo: porque vendrán muchos en mi nombre, decía él, y a muchos van a engañar. Pablo el apóstol hace referencia, dice, de que muchos falsos cristos han salido, dice, por el mundo, y también da la misma referencia, y a muchos, dice, van a perturbar, van a engañar. Lo que quiere decir que estamos viviendo dentro de una sociedad, un universo en donde líderes más, líderes menos están brotando en todas partes del mundo. En estos momentos, por decirlo así, son miles y miles de predicadores que salen en cada país, en cada nación, cada estado, y los puntos de vista difieren, en algunos casos totalmente, digamos, de una manera pues incontrolable, con ideas que nos llevan, por decir así, desde lo más modesto hasta lo más radical, como vienen siendo en ocasiones grupos que por ahí predican, digamos, a la muerte como una diosa, un dios que cuida y protege sus intereses. Otros a través, digamos, de lo que viene siendo la hechicería, lo que viene siendo el esoterismo, y cada uno, digamos, de ellos tienen un punto de vista que dicen ellos es verdad. Creo que comparten ustedes con un servidor el pensamiento de decir:
que hay que pararse en los caminos, lo que decía aquel profeta en su momento, para preguntar cuál sea el buen camino, cuál sea la senda antigua. Preguntad, decía, por ella, y andad por ella, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una invitación realmente de un profeta, un hombre de Dios, que miraba la necesidad de que el hombre tuviera conciencia para ir distinguiendo entre lo uno y lo otro. Hablamos en este programa pasado, de alguna manera, Fidel, sobre lo que viene siendo algunos líderes religiosos que se han excedido en su comportamiento y que se presentan con una moral que no tienen. Yo creo que ustedes como religiosos esperan, digamos, de un líder, bueno, tienen ustedes un líder, Sí. el cual, digamos, de alguna manera ha marcado, vamos a decir, un patrón de comportamiento, vamos a decir, para sus feligreses, pero no nada más es a través de la enseñanza, a través de la doctrina. De la palabra. Hablando fuera, digamos, de cámaras, ustedes me dicen, bueno, no solamente nos habla con la palabra, sino que nos habla con el ejemplo, ¿no? Exacto. Predica con el ¿Cuál ejemplo. sería en tu caso, Fidel, la posición, por ejemplo, si alguien te va a representar? Pues tiene que hacerlo uno con mucha dignidad y con mucha transparencia, con mucha, vamos a llamarle, santificación, porque Exacto, sí. comentamos en el programa anterior de que incluso a los sacerdotes en aquella época les fue puesta una placa de oro que decía santidad a Jehová. ¿Cuál sería tu opinión en este caso? Bueno, mira, es que todo empieza desde la raíz, todo empieza desde Dios. Y Dios, como lo conocemos en la Iglesia La Luz del Mundo, es un Dios de orden, es un Dios que establece todo a su tiempo, todo en su lugar. Dice que aún el sol y la luna tienen sus temporadas, tienen sus... Y nos define Dios todo, en cierta manera, de que aún sería ilógico de pensarlo así, que no hubiese alguien quien dirigiera su iglesia. En el Antiguo Testamento, como tú lo decías, nuestro Dios es el que le habla a Moisés. Nuestro Dios es el que lo pone enfrente de su pueblo y es el que lo va dirigiendo. No es nadie más, no hay un ángel intermediario, no hay un pedazo de madera, algo en metal. Es Dios directamente que está hablando con Moisés y le está diciendo qué hacer y lo está guiando. Así que desde el inicio Dios nos marca cómo va a ser podemos decir, ese liderazgo en la iglesia del Señor. Entonces quiere decir que ustedes tienen, digamos, en su opinión, la convicción, vamos a llamarle, de que no puede haber revelación si no hay un enviado de Dios. Tiene que haber un enviado de Dios para que la revelación pueda manifestarse. ¿O cómo opera el Espíritu de Dios para aquellos, digamos, que están en el ministerio, sea cual sea? Llama primeramente a los elegidos, les revela su voluntad, su doctrina, y empieza, por decir así, una predicación basada en una dirección que viene de parte de Dios. Esto es importante porque sin profecía, dice por allí una palabra, el pueblo se corrompe, se extravía. ¿Es necesaria entonces la dirección del Espíritu de Dios a través de un elegido? ¿O cuál es la opinión en este caso? Adelante. Sí, hermano, cómo no. Es indispensable la presencia de un varón de Dios puesto por él sobre la faz de la tierra, porque ellos son los que representan a Jesucristo. Cristo, antes de partir de este mundo, entregó ese ministerio a aquellos hombres a quienes él llamó apóstoles. Y ellos son los que han recibido de Cristo esa autoridad para conservar la pureza del Santo Evangelio que él vino a traer a este mundo. Es que resulta, hermano, que cuando no hay un hombre de Dios, cuando no está la presencia de un apóstol de Jesucristo en la tierra, entra una desviación doctrinal y cada uno hace lo que bien le parece, conforme lo dice allá en el libro de Jueces, capítulo 21, el verso 25. Dice que faltó hombre de Dios sobre la faz de la tierra y cada cual hacía lo que bien le parecía. Que quería. Exactamente. Un desorden por no haber una dirección. Por no haber una dirección puesta por el Espíritu de Dios. Esto es lo que distingue a la iglesia La Luz del Mundo de entre otros pueblos, ¿verdad? La dirección atinada y sabia de un apóstol de Jesucristo. Hay un mensaje bíblico que dice categóricamente, dice, ¿y cómo predicarán? Dice, si no fueran enviados. Entonces, sí es propia la palabra de que para que haya iglesia de Dios tiene que haber revelación, y para que haya revelación tiene que haber un elegido de Dios. ¿Concuerdan en eso? Exacto. Sí, tiene que haber un conducto. Entonces, es ahí donde inicia, digamos, una estructura en donde no cualquiera que pueda
por ejemplo, tener el alcance de una ambición ministerial, decir, bueno, allí en Mateo 28:19 dice que, por tanto, id y a predicar, como muchísimos, digamos, ministros, pastores, se autonombran ser enviados de Dios porque la palabra así lo señala, no tomando en cuenta que el mensaje no es ni para mí, ni para ustedes, ni para ellos. El mensaje era directamente a aquellos 12 Exactamente. que andaban en ese momento con el Señor, porque a ellos fue a los quien los comisionó. Por tanto, vayan y prediquen a todo el mundo. Entonces, es necesario entonces que haya un enviado de Dios con autoridad para poder en un momento de predicar. Y si preguntamos, bueno, ¿con qué autoridad lo haces? Fue a través del llamado de Dios y a través de la revelación. En este caso, la dirección del Espíritu de Dios lleva efectividad. De otra manera, no se puede ver de esa manera. Estoy tratando, estimado radio escucha, televidente, de analizar esto de una manera, digamos, pues muy profunda, porque es necesario que cuando lleguemos al punto que quiero tratar, en cuanto a lo que viene siendo la moralidad, la presencia de un líder religioso, sea exactamente respaldado, vamos a decir, por una moral a toda prueba, porque esto es importantísimo. El Señor ponía precisamente ese ejemplo, porque ejemplo, dijo él, valga la redundancia, porque ejemplo os he dado, dice, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pablo, el apóstol de Jesucristo, en más de alguna ocasión lo llegó él a decir, hablando de que él era un ejemplo para la iglesia y que él quería que siguieran ese ejemplo tal y como lo hicieron ellos con Cristo. Entonces quiere decir, estimado radio escucha, que cuando hablamos de la presencia de un líder moral, un representante, digamos, de la iglesia, un fundador de una iglesia, tiene que tener tras sí una demostración de que primeramente fue enviado por Dios y segunda que sus obras sean acordes a lo que la palabra de Dios está mencionando. ¿Es esa el pensamiento de ustedes? Así es. Bueno, Sí, que tu opinión. permite, quiero aportar algo. Quiero remontarme un poquito más hacia atrás. Dice el salmista que antes que creara Dios las cosas que hoy vemos, dice que primeramente Dios las escribió. En su libro dice estaban escritas todas estas cosas. Así es. Y luego dice el salmista y después fueron creadas cada una de ellas y sin faltar ninguna. Eso nos lleva a pensar que Dios es un Dios de orden. Es un Dios que antes que Él haga, Él planea y lo ve todo y lo pone en un orden y después ejecuta aquello. Sí. Podemos corroborar estas cosas cuando Dios llama a su siervo Moisés Uh-huh. y le encomienda directamente. No hubo un intermediario, no hubo un ángel al cual Dios envió y dijo, ve y dile a Moisés estas cosas, ¿no? Sí. Dios lo llama directamente. Uh-huh. Moisés recibe la encomienda directamente de la boca de Dios. También en el testimonio escrito dice que cuando Dios le ordena a Moisés hacer el arca, Dios le da exactamente las medidas de cómo iba a ser aquella arca. No solamente las medidas, la madera, cómo iban a haber dos ángeles que iban a estar cubierta su cabeza con sus alas. Lo que vemos aquí es que Dios no quiere que el hombre camine o que haga su voluntad. No, Dios quiere que el hombre haga lo que Él ordena. Lo que Él ordena. Lo sí. que Él dice. Tan es así que Dios le dio detalles a Sí, Moisés así es. de aquello que se iba a hacer. Y a Moisés le es mostrada aquellas cosas. Dios le muestra aquello cómo iba a ser. Uh-huh. Así que nosotros creemos que lo que fue hecho, lo que Moisés hizo con aquella arca es exactamente lo que Dios le encomendó. Porque Dios es un Dios de orden. Por esto capté en lo que usted estaba diciendo de que con qué calidad moral. Uh-huh. Hay una plena confianza que nosotros tenemos en aquel que nos dirige, porque de la manera como Dios le daba indicaciones específicas a Moisés de lo que iba a hacer, en este tiempo el Dios que hace siglos existió, hace siglos, es el mismo Dios de ahora. Uh-huh. No es otro. Y este mismo Dios, así como dirigió a Moisés para decirle exactamente lo que tenía que hacer, aún en cosas tan pequeñas, tan materiales, recibió exactamente las medidas, los detalles que iba a llevar aquella arca. En este tiempo, de la misma manera, tendría que haber un hombre que tendría que recibir indicaciones precisas de nuestro Dios para poder así dirigir a su pueblo. Fíjate lo importante de él, Mauricio, de lo que se da, digamos, en ese tiempo, y quiero reiterarlo para nuestro radio escucha.
escuchas, la importancia que da a Dios en este caso para que sus representantes, esto es importante, para que sus representantes pudieran tener realmente pues la dignidad, la cara de presentarse ante su pueblo, la calidad moral, que es de lo que estamos nosotros hablando, para poder realmente considerarse como un hombre de Dios. Voy a poner nada más un ejemplo a grosso modo, ¿no? Cuando un hombre que representa supuestamente a Dios dice, digamos, a sus seguidores, pues aquí en el templo yo soy el sacerdote, yo soy el padre, dicen ellos, pero allá afuera soy como ustedes. Y empieza juntamente con ellos, digamos, después de una fiesta patronal, después, digamos, de un culto religioso, de una peregrinación, empieza a convivir con los suyos como si fuera cualquier ciudadano común, tomando, fumando y llevando una vida realmente no ajustada, no ejemplar para sus feligreses. Lo que quiere decir entonces que el hombre que es seleccionado para esto, esa placa que se les puso a los sumos sacerdotes en aquel entonces, que era, para nuestros radioescuchas, era pues una de las 12 tribus de Israel que fue seleccionada especialmente para el ministerio. Y ellos llevaban en esa placa santidad a Jehová. Hace exactamente 3 días, tuvimos la suerte de escuchar, en este caso, digamos, a un hombre que iba a interceder en favor del pueblo. Y parece que millones de personas lo estaban esperando ansiosamente para escuchar su mensaje. En primer lugar, este hombre que se levanta, por decir así, ese 24 de diciembre, para poder, digamos, mandar una feliz Navidad desde su perspectiva a sus seguidores, ocupó parte del tiempo para mandar un mensaje a todos sus seguidores, sus sacerdotes, más que nada a su cuerpo ministerial, para sentenciarlos, como quien dice, a una condenación después de tantos intentos que han estado procurando, lo mencionábamos en el programa anterior, el corregir una de las grandes fallas que tiene la iglesia romana, que es, digamos, la pedofilia, donde miles de sacerdotes hasta el día de hoy están siendo acusados por los abusos sexuales con niños, niñas, y apenas acaba de pasar esto en Filipinas, en donde una rebelión de monjas precisamente destapa otra cloaca que por varias décadas habían venido siendo abusadas por los sacerdotes de una manera total. Hubo ya una manifestación incluso de ellas, pero estamos hablando de un caso que hasta hoy está saliendo a la luz, cuando todos los jerarcas lo sabían, lo conocían. Me acompañó como periodista hace algún tiempo una de estas monjas, María Dolores Mesa, una mujer que fue madre superiora por más de 25 años en la Iglesia Católica. Ella terminó en la Orden de las Paulinas, que son las que se dedican a la venta de libros. Y esta mujer, hay un testimonio que tiene, por cierto, casi 1 millón de seguidores. En Claro y Oscuro, la página que les invitamos a visitar es Claro y Oscuro 2011. Allí aparece esta madre superiora dando un testimonio desgarrador de cómo fue utilizada, incluso pidiéndosele un certificado de virginidad para darle un valor. O sea, hasta dónde llega, digamos, la mente perversa, digamos, de quienes dirigen a veces a una iglesia, a una institución, y desgraciadamente fue entregada, digamos, en su momento, digamos, en manos de vejetes que por ahí ayudaban económicamente a la orden, y como una recompensa a sus servicios les entregaban a estas monjas con un comprobante de virginidad, y dice uno, qué mentalidad tan perversa. No sé si a alguno de ustedes les tocó escuchar el testimonio de esta madre superiora, que fue realmente desgarrador, y allí está, lo tenemos ahí en Claro y Oscuro 2011, visítenos, está el testimonio de ella. ¿Por qué saco a relación todo esto? Porque cuando hablamos de líderes que están hablando para pedir perdón a sus seguidores, cuando hablamos de líderes que están tratando de recomponer una situación que ya es imposible porque viene, digamos, en una caída libre, digamos, la institución religiosa a causa del mal comportamiento de todos, digamos, sus líderes. Lo acontecido en Chile. Hace unos días lo que pasó en Chile, apenas acaba de volver a aparecer, acaban de volverle a dar vida, vamos a decir, a la acusación que había, digamos, contra uno de los pedófilos más perversos en México, en este caso protegido incluso por el Vaticano, y que allá estuvo por mucho tiempo él
resguardado porque había una orden de detención en contra de él. Me hablo del el que fue fundador de los Legionarios de Cristo, ¿no? Entonces, dice uno, ¿qué calidad moral puede tener un hombre que trata de interceder por su pueblo cuando su ejemplo ha sido totalmente negativo, ¿no? ¿Cuál sería en este caso la opinión de ustedes? Vamos a recordar lo que le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos, los apóstoles, y les dijo, guardaos de los falsos profetas, porque vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Les agrega y les dice, pero por su fruto los conoceréis. Definitivo. Porque un árbol bueno, le agrega, no puede dar frutos malos, y un árbol malo tampoco puede dar frutos buenos. Así es que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Es bien importante que nuestros radioescuchas comprendan que el que debe de dirigir o el líder que debe de interceder indiscutiblemente debe estar a prueba en transparencia, debe de tener una calidad moral para poder expresar con seguridad lo que realmente desea. Pero más sin embargo, hoy en día, ¿verdad? Lo mencionó usted al principio, dijo es que se van a levantar falsos, ¿verdad? Hablando palabras filósofas, inventos, que únicamente vienen a corromper el conocimiento, el pensamiento del hombre. Más sin embargo, nosotros como miembros, ¿verdad? De la iglesia, la luz del mundo, en este pueblo hay un elegido de Dios. En este pueblo hay un enviado de Dios, donde nosotros somos testigos de ello, que tiene esa calidad. Hay exclusivamente ese ejemplo marcado en que Dios le ha dado a él la revelación para manifestar al pueblo lo que Dios quiere que su pueblo haga. Convencidos de que no solamente predica con la palabra, sino que predica con el ejemplo. Así es. Vamos a ir a un corte, estimados radioescuchas. Agradezco mucho la participación de Douglas, de Mauricio, de Fidel y de Carlos. Vamos a regresar en un momento y vamos a pedir opinión a otros miembros también de la institución La Luz del Mundo. Y como periodista, pues me agrada hacer este tipo de entrevistas porque yo sé que es la única manera en que podemos llegar a la conciencia de muchas personas y esperemos lograr los objetivos exactamente de un despertar de esas conciencias. Regresamos, estimado televidente, radio escucha, no le cambie. Viene algo muy importante. Regresamos. Claro y Oscuro. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional. Claro y Oscuro trastocará con respeto los temas que fueron tabú en el pasado. Claro y Oscuro es un programa producido para Berea Internacional. Es la gracia infinita del Señor, la que abarca hoy mi vida y mi razón. Esta gracia me permite recibir y aceptar al que el Señor envió al mundo a salvarme. Esta gracia hoy me dice que eres tú, ese ángel que nos vino a consolar. Porque tú eres uno solo más hermoso que me dio mi Dios, hermoso ángel que el Señor me regaló para darme salvación y alegría por nación. No sentía ya en mí, como en aire tú llegaste a mi vivir. Tú viniste del Señor a dar amor y a dar de tu calor al que en tu elección creyera. Y de gloria el Señor te revistió. Resplandeces
fue más que la luz del sol, porque tú eres uno solo más hermoso que me dio mi Dios, hermoso ángel que el Señor me regaló para darme salvación y alegría corazón, santo apóstol. Esa gloria que Dios me mostró en ti fue sembrada dentro de mi corazón por la gran misericordia del Señor, que me permitió creer y aceptar tu elección. Hoy doy gracias al Señor que te eligió por mostrarme que ungido eres de Dios, porque tú eres uno solo más hermoso que me dio mi Dios, hermoso ángel que el Señor me regaló para darme salvación y alegría corazón, santo apóstol. Mi deseo es que el Señor te guarde así, con salud y alegría en tu ser, y me pueda en tu mano apoyar y contigo caminar a la ciudad del Dios eterno, pues tú eres la razón de mi vivir, mi aliento y mi fuerza está en ti, porque tú eres uno solo más hermoso que me dio mi Dios, hermoso ángel que el Señor me regaló para darme salvación y alegría corazón, santo apóstol. Claro y Oscuro. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional. Estamos nuevamente, estimado radio escucha y televidente, dando continuidad a este interesante tema sobre los líderes religiosos y cuál debe ser su comportamiento, su postura ante los feligreses, y no solamente ante ellos, sino ante toda la sociedad. Porque no se puede ir predicando una forma de doctrina cuando la vida y el comportamiento es muy diferente. El tema en esta ocasión lo estamos enfocando porque el día último y primero de este mes, precisamente de enero, al finalizar el año, hay un líder religioso, un apóstol llamado Nazón Joaquín García, quien ha elevado una plegaria como lo hicieron sus antecesores, Samuel Joaquín Flores y Aarón Joaquín González. Hombres que exactamente en esa fecha, no por normarse a una cuestión religiosa como es la Navidad, o en este caso como si fuera una tradición
de ninguna manera. Hombres que vieron la oportunidad de poder congregar, digamos, a su pueblo, a su grey, hoy que ha llegado casi a 50 naciones y desde luego, pues en todos estos países precisamente se ha llevado esa concentración de casi más de 6 millones, digamos, de seguidores, los que a la misma hora, de acuerdo al uso horario de cada país, de cada nación, de cada estado, la feligresía se reúne para esperar, vamos a decir, con muchas ansias, la intervención de este hombre de Dios. En ellos, sus seguidores, ahora tengo aquí, digamos, nuevamente algunos de los invitados que están participando, vamos a decir, en este programa, entre ellos Francisco Arias, a quien doy la bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy bien, Rubén, encantado de estar aquí para poder platicar con los oyentes, los que escuchan la palabra de Dios, de algo tan indispensable. Así es. Para vivir mejor. Fidel Anaya. Con mucho gusto. Bienvenido. Aquí estamos a la orden. Tantos años, hombre, por allí en los medios y mira hasta cuándo volvemos a encontrarnos. Siempre hay otro encuentro. Eso es lo bonito. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice: nunca digas nunca, porque siempre se llega la ocasión. O rodando Hasta las piedras se encuentran. ¿Verdad? Enfocado de diferentes formas. Fidel Molina, una vez más, aquí estás acompañándonos. Así es. Muchas gracias. Guillermo Quirarte, pues sí, bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, muy contento, muy agradecido por esta oportunidad, ¿verdad? Que nos permite entrar a los hogares, ¿verdad? Con una reflexión, ¿verdad? Con un pensamiento, el cual viene dirigido a eso específicamente, a que se reflexione. Bienvenidos, me da mucho gusto su servidor, periodista Rubén Aguilera Martínez, en la conducción del programa. Nos están escuchando en la 1030 AM, en la 1590 AM, en la 1530 AM, 97.5 FM, 103.9 FM, 740 AM y en la 100.7 FM. Este es su programa Claro y Oscuro, compartiendo con ustedes estos temas de actualidad y que son de suma importancia. Mencionábamos con el grupito que me acompañaba hace un momento sobre lo que viene siendo la preocupación que debe haber en todos aquellos que de alguna forma son seguidores, digamos, en una organización religiosa. No podemos ir en el conformismo de una heredad que muchas de las veces nos jactamos, pero que nos presenta de una manera, vamos a decir, negativa. Hay quienes dicen, bueno, pues yo nací aquí católico romano y católico romano voy a morir. Hay quienes dicen, pues yo no voy a chaquetear, por decir, es una palabra muy vulgar allá en México, al hablar de un cambio, de irse hacia otro lugar. Y a veces hay una cerrazón a tal grado que en los hogares se ponen, digamos, en ocasiones algunas frases como este hogar es católico, favor de no molestar, sí, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de situaciones, Fidel, en donde es preocupante porque pareciera ser que las personas se cierran a no analizar, no reflexionar, muchas veces por conveniencia, porque no hay quien redarguya sus conciencias, que esto es muy común. Sí, claro. Porque un líder religioso, vamos a decir, que no va al grano, no sé cuál sea la opinión de ustedes. Sí. Un líder religioso que no va al grano, a despertar conciencias, a hablar con la verdad, a tratar, digamos, de alguna manera de poner las cosas en contexto, en claro, y que se la lleva encubriendo y aparcelando como lo han hecho muchos líderes religiosos, pues lo único que hacen es crear pueblos a veces corruptos, ignorantes, faltos de capacidad. Sí, del conocimiento. Porque no les permiten un crecimiento, digamos, normal. Para darles participación en ese pensamiento, nada más quiero poner este ejemplo. En 1950 aproximadamente, se dio apenas, estoy hablando en el siglo pasado, la permisión de que las misas que eran en latín se dieran, por decir así, ya en el lenguaje oficial de los pueblos.
Lo que quiere decir que cuando nuestros abuelos, nuestros antepasados iban, por decir así, a misa, pues no entendían absolutamente nada porque era un lenguaje desconocido para ellos. Yo tuve una decepción muy grande con mis antepasados, mis abuelos, cuando detecté la ignorancia que en ellos había, y había mucha razón. No habían aprendido absolutamente nada. El lenguaje era extraño para ellos. Entonces, cuando sucede eso y nos cerramos, no tenemos oportunidad entonces de llegar a un conocimiento más amplio. ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Y Rubén, si me permite, Adelante, y eso adelante. es lo que Dios quiere, Sí. que lleguemos al conocimiento verdadero. Uh-huh. Porque como existe la verdad, también está la mentira. Sí. Exactamente. Y dice, y esto es bueno y agradable delante de Dios, que todos los hombres sean salvos. Uh-huh. Pero ¿qué pide Dios? Sí. ¿Qué pide el Señor? Pero que vengan, dice, al conocimiento de la verdad. Así es. Y decía el apóstol Pablo, un Señor, una fe Sí. y un bautismo. Así O sea, es. la gente vive en un conformismo pensando y dice, la confusión es esta, como no tienen, sino el líder, como usted lo decía, Rubén, no explica claramente o les dice las cosas como son, ellos viven en un conformismo y dicen, no, si Dios es bueno, Dios nos va a salvar a todos, pero Dios sí salva a Dios. Sí está salvando, pero Dios salva a su manera. Sí. Dijo el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos. Sí, es efectivo. Sí, exactamente. Entonces, si salvar a Dios a la manera de todos, a mi manera o a la manera de cada persona, entonces, ¿para qué mandó a su Hijo? A su Hijo Jesucristo lo mandó para traer. He aquí, Padre, le dijo que vengo a establecer esto último. Definitivo, sí. Exactamente. A establecer es que traía leyes, mandato, ordenanza. Toda potestad se me fue dada, dice, en el cielo y en la tierra. Y Dios sí salva, pero Sí. a su manera. Y Él establece sus reglas. Sí, así es. ¿Cómo da Dios la salvación? Y lo que comentábamos, Rubén, dijo el Señor Jesucristo, en aquel día, dice, Sí. muchos me dirán, Señor, Señor. Así es. No todo el que me diga, dijo él, Señor, Señor, entrará. Porque me dirán en aquel día, Señor, en tu palabra profetizamos. En tu palabra echamos fuera demonios. Y Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. ¿Por qué? Predicaron no a la manera de Cristo, sino a su manera. Por eso ellos convenían. Exactamente, por eso el apóstol Pablo se sorprende cuando él andaba predicando y le dicen los hermanos, pues ahí andan otros predicando. Y Así dice él, es. ¿cómo predicarán si no fueren Si no enviados? fueran enviados. ¿Y cómo hablarán de aquel Así a es. quien no han No han conocido? conocido. Exacto. Fíjate que como hondureño, tú eres hondureño. Hondureño, sí, sí. A mucha honra, dice. A mucha honra. Pregunto esto por la siguiente razón. Las condiciones que tú ves, digamos, en tu pueblo, en tus paisanos, allá en tu tierra, se asemeja mucho, desde luego, a la opinión que nos va a dar Guillermo como mexicano, vamos a decirlo, en el aspecto de las condiciones religiosas. Qué lamentable es que el fanatismo, que la ignorancia, que la imposición, Guillermo, de una situación religiosa nos haya, digamos, enclaustrado, que nos limite hasta cierto punto para tener una libertad de conciencia, de conocimiento, de expresión. Y creo que la situación misma se vive, digamos, en tu país, en tu tierra. Sí. Después de la conquista se cae, digamos, en una situación deplorable religiosamente hablando. ¿Es así? Así es, efectivamente. En México, pues, hemos experimentado, ¿verdad? Después de la conquista de México, pues, un sufrimiento, pues, por decir así, una ignorancia, ¿verdad? Que se fue, pues, no de forma amorosa, que venían supuestamente trayendo un evangelio, pero más que todo era una imposición, Sí. ¿verdad? Una imposición la cual,
pues al tiempo, ¿verdad? Se fueron acostumbrando, fuimos acostumbrando a ese tipo de gobierno, a ese tipo de doctrina, la cual pues realmente pues decir así, que hemos en un pozo de ignorancia, la cual ahora pues es muy difícil para poder desarraigar aquello, que por muchos años, ¿verdad? Se le ha impuesto a la gente, ¿verdad? Como podemos mencionar lo de la aparición de la Virgen María para ellos, pues fue algo, hermano, que pues en la Biblia no se encuentra, ni tampoco en su historia, hablando de la Iglesia Católica, pues tampoco se encuentra, sino que fue algo que se fue imponiendo, y pues esa mentira, a través de los años, se ha vuelto una realidad para ellos. ¿Verdad? Y ese es básicamente lo que sufrió México. Y las condiciones de un país que está esclavizado, en lo que viene siendo realmente un mito. Así que es. Es el mito guadalupano, que Así es el mito, digamos, de Juan Diego. Y en tu país, Fidel, creo que fue mucha la influencia. No podemos equivocarnos, pero fíjate, de Estados Unidos es tanta la influencia en algunas, vamos a llamarle tradiciones, como es el Halloween, vamos a poner un ejemplo nada más. Sin tener que ver allá los mexicanos nada con el Halloween. Una tradición que viene de los europeos y que tiene connotaciones satánicas por ahí. Escandinavia. Y lamentablemente es tanta la influencia de un país a otro que ahora podemos ver en México realmente la celebración del Halloween y es algo que llama la atención. ¿Cómo es posible que esas influencias que nada tienen que ver con nuestra cultura nos alcancen? Sucede lo mismo, digamos, con México en cuanto a el mito guadalupano y el mito de un mentado Juan Diego que no existió y que lo hicieron hasta príncipe para poderlo canonizar. ¿Esa influencia les alcanza a ustedes? Sí, también de la misma manera. Sí. Como usted mencionaba, lo de Halloween fue algo que trajeron, según la historia, va de Escandinavia, de los suburbios de Alemania. Así es, sí. Y al ver ellos, más bien al ver los romanos, que aquí en Estados Unidos no tenía influencia el romanismo, lo que hicieron fue que le cambiaron nombre al día. Así es. De Halloween lo pasaron al Día de los Santos y así han tomado fuerza ellos, tanto en México como en diferentes países latinos han llevado esta enseñanza. Sí. Ahora ya es una celebración como tradición que lo celebran de una manera religiosa cuando algo vino de lo que no es de Dios. Y eso resulta que el punto clave es eso. Sí. Viven enseñando lo que no es verdadero, enseñan tradiciones porque no hay revelación de Dios. Doctrinas y mandamientos de hombre. Por eso dice el apóstol Pablo, mirad que ninguno de vosotros sea engañado por la filosofía, ni huecas sutilezas de hombres que con astucia, dice, enseñan cosas, imponen cosas. Sí. Y eso es lo que ha venido arrastrando a la humanidad, más que todo, ¿verdad?, latino, en las enseñanzas y tradiciones. Qué difícil para los hombres, vamos a llamarle de Dios, estos que traen, digamos, la verdad y que de alguna manera se han esforzado por impartir un conocimiento que está muy por encima de las filosofías y las huecas sutilezas que por ahí nos han encasquetado en un momento, culturas que nada tienen que ver con nosotros. Sin embargo, llega un hombre de palabra de verdad, porque este es el objetivo de nuestra charla en este momento. Llega un hombre que enseña una doctrina de revelación y que desde el año de 1926, de acuerdo a lo que ustedes comentan, es enviado para esta predicación. Corre su tiempo, su ministerio, hablamos de 1926 a 1964, y después viene el continuador de ese ministerio, Samuel Joaquín Flores, que desde el 64 hasta el 2014, más de 50 años ejerce su ministerio con un éxito total. Y hablamos, por ejemplo, cuando es esta velada de la que hoy se menciona, en donde su intercesión es una plegaria universal en favor de su iglesia, de sus seguidores, y no solamente de ellos,
sino tratando de abarcar aquel mundo que vive en corrupción, dándoles una oportunidad, abriendo una puerta de entrada, como lo dijo precisamente en este mensaje que envió. Las puertas, dice, de aquella gran nave que construyó Noé en su momento, estaba abierta. Y empezó él a predicar y a predicar, y les decía que iba a venir un grande diluvio. Y parece, Fidel, que la reacción fue negativa, que hasta se burlaban de Noé cuando construía aquella gran arca, ¿no? Sí, exactamente. Lo raro que suele suceder con la persona o la criatura que ya está endoctrinada en mentira es no pueden ver más allá de lo que es la realidad. Sí. Y en este tiempo, así como lo mencionabas, el siervo de Dios dice que les empieza a hablar de una salvación que iba a pasar, Sí. de un diluvio que iba a pasar sobre la faz de la tierra, y a él Dios mismo le da ese mandamiento de que edifique cómo la construyera, decían los hermanos anteriormente, de todo, toda instrucción ahí estaba. Sí. Aún de qué tipo de animales iban a entrar, todo esto Dios le da una perfecta instrucción. Y cuando ya le empieza a decir lo que va a pasar a estas personas, en vez de buscar su salvación, se burlan. Sí. Lo toman como algo en poco, dicen, no. Pues como loco. Como loco. Sí. Y lo triste es que no solamente pasó en aquel tiempo. Sí. Aún en este tiempo suele pasar. Sí. Hay veces que, a veces así me imagino yo, el síndrome de la persona que es abusada, muchas de las veces siente o tiende a buscar una razón por cual lo pasó. Sí. Aun siendo víctima, busca una razón científica puede ser, ¿no? Sí, y sí es científica porque muchas de las veces buscan algo donde no está. Sí. Y es lo triste de que a pesar de tantas décadas, de tanto año de corrupción, de todo esto mal que ha hecho la Iglesia Católica, no se le penaliza como tal. Por un lado, por decir, si fuese un policía el que hiciera estas cosas, estuviera en la prisión. Si fuese un juez, estuviera en la prisión. Si fuese un presidente, ya estuviera bajo las rejas. Bueno, ahí está el caso presente, muchas acusaciones por extravíos personales, sexuales, y sin embargo no hay un juicio correcto, ¿verdad? Hay un proteccionismo, una forma de encubrir lo que es conocido por la ciudadanía, ¿no? Entonces, qué triste realmente que cuando se tiene la oportunidad de poder encontrar esa puerta abierta, porque ahí mencionaba precisamente en su mensaje, sí, ¿qué captaron ustedes de eso? Compártanme. Bueno, él decía, la puerta del arca estaba abierta para el que quisiera de entrar, sí. Pero el hombre desde antemano ya trae la tendencia de no aceptar los designios de Dios, porque dice la Escritura que Dios al hombre lo hizo perfecto desde el principio, pero el hombre se buscó sus propios males. Y estando el arca abierta y él haciendo la invitación para que pudieran salvarse, nadie quiso creerle. ¿Por qué? Porque Noé les anunciaba de algo nuevo que nunca había sucedido, que iba a llover, en aquel tiempo no llovía. Eso es importante. Y le decían ellos, ¿cómo es posible si nunca ha llovido? Tú estás loco, los años te tienen así, de esa manera. Igualmente en este tiempo, como decía el hermano Fidel que me antecedía, en este tiempo se le habla a la gente de la palabra de Dios y que la puerta del reino de los cielos está abierta. Dios, Cristo, está con los brazos abiertos esperando al pecador, pero el hombre se niega a creer. ¿Por qué? En parte porque ya desde antemano traen una enseñanza errónea, una falsedad. Y como usted lo mencionaba, se resignan a heredar esa enseñanza y a cerrar su corazón para no creer a la verdad. Pero estamos viendo en estos últimos tiempos cómo Dios está trayendo almas al conocimiento de la verdad. Por ejemplo, vimos nosotros públicamente bautismos universales.
Sí. Más de 50,000 bautismos en un día. Así es. Recién pasado el 25 de diciembre, en el oriente de El Salvador, en San Miguel, la Iglesia La Luz del Mundo tuvo más de 300 bautismos en un solo día. Así es. Y así Dios va trayendo las almas con su poder por la revelación que hay en un apóstol de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Hay algo, Rubén, si me Adelante, permite, adelante, cómo no. quiero Sí. agregarlo porque Sí. es de darlo a conocer. Sí, adelante. Por malo, dijo el apóstol de Dios, que haya sido un hombre, pero si entra en el arca, se salva. Sí. Lo que es el amor de Dios, lo que es el amor de Dios, porque como en ellos está el amor de Dios, un apóstol de Dios, un enviado de Dios, es responsable en su trabajo, Sí. porque a eso los manda el Señor. Le dice al apóstol Pablo, te he puesto para que abra sus ojos, para que los convierta de las tinieblas a la luz. O sea, es una función muy grande lo que lleva un enviado de Dios. Y en este tiempo, dice el apóstol de Dios, por malo que sea una persona, pero si entra en el arca, Hay una puerta. hay una puerta, Dijo él, ¿sí? Y Se salva. Y pudieron haber entrado. Y pudieron haber entrado. Como en este tiempo, Rubén, yo quisiera llamarle así. Antes se llamaba Sí. el arca de Noé. Sí, Ahora hay un enviado de Dios. sí. Hay un arca espiritual de Dios. Y esa arca está abierta. Y la puerta está abierta. La puerta está abierta. Qué interesante, Guillermo, cuando se entiende, por decir así, lo que es la misión de un verdadero enviado por Dios. Quiero ser reiterativo porque no son buenas las comparaciones, estimado televidente, radio escucha, no son buenas las comparaciones, pero en este caso creo yo que vale la pena hacerlo. Los hombres que han representado diversas organizaciones importantes en el mundo y que han trascendido a través de la historia. Vamos a poner como ejemplo la Iglesia Católica Romana, quien se jactó ser, digamos, la continuadora del cristianismo, aunque sabemos nosotros que nada parecido quedó del cristianismo a lo que hasta este día están predicando. En cuanto al ejemplo moral, ninguna comparación con los santos de aquel día, que declararon de una manera directa y abierta, sin santidad, decía uno de ellos, Pablo, nadie verá a Dios. Exacto. ¿Y cómo es que al paso de los siglos haya habido tanta perversión, tanta corrupción, en donde con una corta mordida, una cuota que dan, sacan incluso lo que viene siendo el alma de un purgatorio, el alma, digamos, de un lugar de condenación a un lugar de bendición con unas misas gregorianas? Entonces, una transformación que corrompe totalmente el Evangelio de Cristo y que terminan, por decir así, engañando y tomando el lugar de aquellos ciegos. Dice, y si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Hubo un punto muy importante, Guillermo, en donde parece ser, de acuerdo a lo que se escuchó por la transmisión, decía este hombre de Dios, el apóstol de Dios, decía, yo voy a orar para que aquellos que quieran entrar por la puerta lo hagan. Ustedes solamente glorifiquen al Señor. Así es. ¿Qué parte de ahí captaste? Nos quedan ya unos minutos. Adelante, Guillermo. Pues es interesante, ¿verdad?, analizar ese punto, ¿verdad? Y quisiera yo apoyar, ¿verdad?, conforme a la Biblia. Sí. Dice un pasaje bíblico que se encuentra en la 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Sí. Estas palabras nos invitan a una reflexión, ¿verdad? Una reflexión de la cual no todos los tiempos son iguales, Así es. ¿verdad? Nos habla de un tiempo aceptable y por consiguiente de un tiempo que no es aceptable. Sí. En esta ocasión podemos ver que el tiempo es aceptable. Volvamos nuevamente al arca. Hubo un tiempo en que la arca estuvo abierta y era el tiempo aceptable. Llegó el momento en que aquella puerta se cierra y el tiempo dejó de ser aceptable. Y el tiempo se nos acaba, hablando de tiempo, de verdad. Quiero hacer una invitación solamente a nuestros radioescuchas.
les invitamos a hacer una reflexión muy seria. Tenemos una oportunidad, como dice Guillermo, es un tiempo de misericordia, un tiempo de gracia, en donde las puertas están abiertas. Así es. Dense y denos la oportunidad de poder llegar a ustedes a través de estas frecuencias de radio, o visítenos la dirección en Washington, adelante. Sí, la dirección en Rhode Island Avenue, dice 1222 Rhode Island Avenue, Washington, D.C. Número de teléfono es 202-529-9526. También tenemos iglesia en Alexandria, Virginia. Adelante. 815 English Side. Esto está en la South Richmond Highway, Alexandria. Pueden llamar al teléfono 703-944-1798. ¿Tienen presente la de la 16? Bueno, si no, ya estaremos en su momento, ya se nos venció el tiempo, compartiendo con ustedes para que nos visiten. Visítenos, estimados radioescuchas, convénzanse por ustedes mismos y conozcan lo que viene siendo esta oportunidad cuando las puertas están abiertas en la misericordia de este tiempo. Un placer haber compartido con ustedes. Pásenla bonito en compañía de sus familias y estaremos próximamente con otro programa. Gracias. Dios les bendiga. Claro y Oscuro. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día. Claro y Oscuro, producido para Berea Internacional.